Rubén Almarza, mi querido amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis todos? Un saludo. Bien, bien. Oye, gracias. Estas son las cosas que pasan bueno, en la radio. Yo siempre digo, fíjate, creo que es que con Rubén me puedo permitir licencias, ¿no? Pero yo siempre le decía a Aroa, ¿no? Le decía, la radio, tal. Y dice, pero Javi, que no haces radio ahora, que haces Twitch. Y digo, o a lo mejor YouTube, ¿eh? Porque cuidado, que esto a lo mejor cambia, ¿no? Ujú. Y, y yo, ya, pero es que es la radio. Es como un micrófono, es la magia de la radio. Y como hicimos radio, ¿no, Rubén? Tú has estado Eso es. también y mucho tiempo y digo, es que no, hay algo que no se nos ve a la gente y tal, pero el rollo de estar en el micrófono y como luego hay podcast y tal, bueno, es la radio. Yo siempre voy a decir la radio. Hoy toca radio, Sí. pues toca Café de la Lluvia. Quién sabe si el día de mañana volveremos a algún estudio de radio o no, pero bueno, yo lo tengo así. Y bueno, de momento así se va a quedar la radio, ¿no? Estas son las licencias que me permito, ¿no? Que cuando Eso es. entras tú, Rubén. Porque bueno, nos Y pasa. que siempre tiene su encanto, ¿no? Su propia aura, que dicen ahora los chavales. Sí, La sí, sí. radio. No, Sí, no, sí. desde luego, es que es increíble. Y bueno, con esto de que te decía, porque lo de la radio y tal, porque ayer hablé con Rubén, yo cuento las tripas, no pasa nada, y digo, mira, se me ha caído una cosa, Rubén, por favor, si puedes entrar, te pido por favor, pero que si puedes, tal, sin compromiso, y gracias por entrar, porque sé que no estaba programado que entrase hoy Rubén Almarza, pero también nos hace el favor y de verdad muy agradecido, y aquí en directo y en público te doy las gracias, porque yo sé, Nada, nada. o sea que Agradecido estoy yo que me dejes participar de vez en cuando. Yo ya sabes que me apunto a un bombardeo. y nos vas a hablar sobre un autor que, claro, estos autores que hasta que no los lees no caes en ello, porque esto no lo ves no sueles verlo en el instituto cuando estás estudiando, no sueles, ¿no? Es un autor, bueno, Mikhail Bulgakov, no sé si lo he pronunciado bien, Sí. bueno, y estabas leyendo un libro suyo, que ahora nos contarás un poco por qué vas a hablar de él, y dices, bueno, pues hablemos de él. Entonces, háblanos del libro que estabas leyendo y por qué querías hablar hoy en que te ha atropellado acerca de él. ¿Qué te ha motivado a ello? Bueno, pues en primer lugar, pediros disculpas a todos porque estoy un poco fastidiado. Entonces, estoy acatarrado y tal. Entonces, si me escucháis un poco gangoso, un poco con la voz tocadilla, No te, bueno, pues que sepáis no que te es por preocupes, eso. hombre. Aparte, antes de comenzar, darle las gracias de antemano a Luis Almarza, que fue quien me recomendó el libro en la pasada feria del libro, que fui con él, y en nuestras clásicas compras, pues me dijo, cómprate este libro de Bulgakov, que sé que te va a encantar. Y bueno, pues como siempre no se equivoca aquí mi amigo. Entonces, desde aquí un saludo para él. Y nada, comentar que efectivamente vamos a leer, sí, ojalá. Vamos a hablar de este libro, El Maestro y Margarita. Uy, no sé si se va a ver. Es que Ahí, ahora, ahí se ahí. ve, más o menos, sí. En la edición de Alianza me lo estoy leyendo yo y en edición de bolsillo. Nada, comentaros que es una obra fascinante de un autor cuya vida de por sí también es bastante movidita y bastante fascinante. ¿Por dónde quieres que empiece, Javier? ¿Hablo de la obra? ¿Hablo de su vida en general? Vamos a acercarnos a su vida. Ya sabes, ¿no? Conociendo su vida, conocerás parte de su obra. Sí, Entonces, desde vamos a luego. hablar de la vida del autor porque fue una vida con muchos altibajos, una vida azorosa. Entonces, bueno, háblanos, ponnos en contexto acerca de Sí, su vida, en qué época vive, qué le toca vivir y qué tipo de relaciones tiene. sin problema. Pues os puedo comentar que este hombre, Mijail Afanasievich, perdón, Bulgakov, nació en Kiev en 1891 y fallece en 1940 en Moscú. Fue un escritor, fue dramaturgo y también fue médico, una profesión que también le influiría mucho en las obras que iría publicando en el futuro. Comentar que El Maestro y Margarita, que es la obra de la que vamos a hablar en profundidad más adelante, es su obra más famosa, pero tiene más obras. En concreto tiene 8 novelas, tiene 9 relatos, 2 obras de teatro y luego aparte tiene un montón de adaptaciones a teatro de sus propias novelas, con lo cual es un autor que es bastante famoso, conocido y querido dentro de Rusia. Os puedo comentar que desde su niñez se sintió atraído por el teatro, por la ópera, em, principalmente porque sus autores favoritos eran Gogol, eran Pushkin, eran Dostoyevsky, eran Dickens también, perdón.
sus maestros, pero sobre todo su padre ejerció una gran influencia para que se interesase desde muy chiquitito por el mundo de la literatura y comentaban que entre él y sus hermanos muchas veces se dedicaban a interpretar en la niñez obras de teatro eh, clásicas de la literatura rusa, ¿no? Algo que me pareció muy, muy curioso, la verdad. Se casa 3 veces, la primera con Tatiana Lapa, y bueno, comentar que participó como médico de la Cruz Roja durante la Primera Guerra Mundial y que allí en ese momento le hieren de gravedad en el bazo y que eso le provoca, bueno, pues le provoca unas secuelas bastante graves y tal, que propician a su vez una adicción a la morfina, de la cual hablará en una obra que se llamará Morfina, curiosamente. Y entonces, bueno, pues da testimonio de esa adicción, ¿no? Es un autor que es bastante, en sus obras deja bastantes improntas autobiográficas, como veremos más adelante. De hecho, tiene otra obra que comentaré un poco de pasada a continuación, en la cual habla del siguiente punto en su vida, y es que su familia se exilia a París durante la Guerra Civil Rusa, y sobre todo durante la caída de los zares y lo que ocurre en Ucrania en esos años, ¿no? A él, a él se le invita también a irse con el resto de su familia, pero él decide quedarse y decide trabajar, bueno, pues para el régimen de Stalin, pese a que se le pide que trabaje para los regímenes franceses y alemanes, él decide quedarse en la URSS y bueno, de hecho ese es el último momento en el que ve a su familia. Y nada, después se muda a Moscú más adelante, a partir de los años 20. Allí empieza a vivir en torno a los estanques del Patriarca, que es una localización que es recurrente en la novela de la que vamos a hablar a continuación, en El Maestro y Margarita, y de hecho muchos de los acontecimientos de los que se hablan en la novela son autobiográficos para el autor y ocurren en esta etapa, ¿no? Bueno, de hecho, se puede comentar que en esa zona, en los estanques del Patriarca, hay un montón de grafitis, o lo sabía hasta hace poco, en los cuales se muestran pasajes de la propia novela, de las localizaciones que va metiendo el autor, y entonces, bueno, pues los autores urbanos han decidido, bueno, pues decorar las paredes, ¿no? Del barrio con escenas de esa ciudad. Bueno, comentar también que, bueno, aunque lo hablaremos más adelante, sufrió de cierta censura, bueno, de cierta no, de bastante censura, por parte del régimen comunista, debido a su forma de hacer crítica velada y no tan velada sobre ciertas políticas que estaban llevando a cabo los políticos de la Unión Soviética. Claro, este es un tema muy interesante. Bueno, hay dos cosas ahí. Ya has comentado el tema de los grafitis, que es ese legado y esa influencia en la gente que tiene su obra, esas ubicaciones, y luego la relación con Stalin, que también es muy interesante, y vemos un ejemplo, porque él se quedó y trabajó para el régimen, por así decirlo. Entonces, siempre hay líneas contrarias al régimen, pero claro, esta es pues que esto es muy fatídico, ¿no? Pero ya sabes, las fotos que aparece Stalin con alguien y luego ya alguien ha desaparecido de la foto, Sí, tanto en la foto como en la realidad, ¿no? efectivamente. Es un poco esto. Aquí, Mijail, ¿qué le pasó? ¿Qué peligros tuvo a la hora de hacer esas críticas, ¿no? Efectivamente. Pues las críticas le vienen sobre todo a partir de su segunda novela, que se llamaba El apartamento de Zoya, que era una sátira del mundo de la delincuencia durante estos primeros años, ¿no? Del régimen. Pero sobre todo es a partir de 1927 cuando su carrera empieza a sufrir de verdad las críticas y la censura, debido a una novela que publica más adelante sobre el exilio de la familia Turbin, que es una familia burguesa, diría que casi noble de Ucrania, y bueno, pues de cómo se lo hacen pasar a esa familia. Entonces, a partir de ese momento, como que se le considera que es anticomunista y que, bueno, pues que es bastante crítico con el régimen cuando no tendría por qué, porque el régimen anterior se suponía que era peor que el que estaba ahora. Bueno, ya sabemos cómo funciona la propaganda y demás. Yo aquí no voy a entrar a valorar en términos históricos ni nada por el estilo, pero bueno, sí que hay que comentar que este hombre pues, sufrió cierta censura. De hecho, es sabido que nunca apoyó el régimen y que se mofó de sus deficiencias en varias de sus obras.
Esto le provoca 10 años de ostracismo y, bueno, la mayor parte de sus escritos permanecieron en cajones de su escritorio durante un montón de años y, de hecho, la obra de la que vamos a hablar a continuación se publica de forma póstuma. De hecho, en 1930 le escribe una carta a Stalin eh, pidiéndole permiso para poder irse de la URSS, porque si no se va a valorar su obra ni su legado o su calidad literaria, por decirlo de alguna forma, no tenía ningún sentido que siguiera dentro de la URSS. Y esa carta recibe una respuesta, pero no por carta. Le llama el propio Stalin pidiéndole explicaciones por la carta que le ha enviado y le consigue un trabajo dentro de un teatro, en el Teatro de la Juventud Obrera de Moscú, aunque luego ya le pasa a otro teatro un poco más grande y tal. Pero estamos en las mismas. Aunque le haya conseguido un trabajo de lo suyo, como se podría decir, sigue siendo investigado por la NKVD, que es la policía secreta de la URSS, como ya sabemos. De hecho, la NKVD le llega a registrar el domicilio y le llegan a detener en más de una ocasión, con lo cual esto le lleva a que sus obras ya no es que no se publiquen, es que quede prohibido que se puedan publicar. Con lo cual, bueno, pues esto provoca una depresión en el autor y hasta su fallecimiento en 1940. Bueno, vas a hacer valoraciones, yo sí, pero muy poco. Simplemente una reflexión. Sí, ¿Cómo es, ¿no? Esto del pensamiento y de la crítica que al final te machacan. Es decir, las instituciones de los regímenes articulados en este aspecto, pues en el campo, en este momento en el campo soviético, como puede ser en otros campos también, este tipo de regímenes te machacan y te destrozan y te hacen un ostracismo, como has indicado, un ostracismo de vida. No te matan, pero te pueden matar civilmente. Entonces, claro, esto es muy, muy interesante porque, claro, es que es como que no puedes tener una opinión diferente o crítica acerca de ciertas cosas y ya te tachan de lo anti del régimen, ¿no? Que a lo mejor incluso, no sé si en este caso lo era o no, pero a lo mejor quieres aportar y construir dentro de ese estado algo diferente, pero ya no vales, ¿no? No tienes la pureza. Y el tema de la pureza, la verdad es que a mí me toca mucho las narices y cada vez más. efectivamente. Dicho esto, Rubén, y bueno, porque es que esto pasa mucho, ya ha pasado y sigue pasando, Sigue no pasando. lo olvidemos, es importante sacarlo a esta reflexión a la luz. Dicho esto, vamos con las obras, si te parece. Sí, Háblanos de obras clave y avanzamos, sí. efectivamente. Porque aparte del Maestro y Margarita, tiene otras obras que son destacables y reseñables y que podrían, bueno, pues gustar a nuestros espectadores. Una de ellas es Corazón de perro, que es una novela corta en la que el autor pues critica abiertamente los años 20 del régimen soviético. De hecho, este libro no ve la luz hasta finales de los años 80, con lo cual nos podemos hacer una idea de la fuerte carga política que podía tener el libro. La historia se centra en un perro vagabundo que es recogido por un científico y este científico le opera y le injerta los testículos y la hipófisis de un hombre de 25 años, que era un miembro de la clase popular que había muerto en una reyerta. Y bueno, pues básicamente se inspira esta obra en los experimentos de rejuvenecimiento que llevó a cabo el doctor Serge Voronov durante los años 20 en la Unión Soviética. Con lo cual, pues bueno, no deja de ser una fuerte carga irónica, ¿no? Por decirlo así, de la idea que tenía este doctor sobre la idea del nuevo hombre soviético que estaba intentando, pues bueno, pues llevar a cabo. Otra de las obras que se podría mencionar es La Guardia Blanca, que es la que hacía mención antes, que es básicamente la disgregación de la familia Turbin durante la Guerra Civil Rusa. Estos hermanos que eran, bueno, pues eran simpatizantes monárquicos, ¿no?, del régimen de Kiev, pues asisten a las consecuencias de la caída del zar, ¿no? Entonces, bueno, pues va de cómo durante la revolución, más adelante pues la ocupación alemana, pues esta familia pues tiene que abandonar su país, tiene que abandonar sus tierras, su familia, su hogar, todas sus pertenencias. Y bueno, comentar que fue concebida como la primera parte de una trilogía que no se llegó a realizar y que, bueno, pues una idea que fue abandonada más adelante, sobre todo porque en parte fue prohibida por el régimen estalinista. Madre mía. Madre mía. Seguimos, avanzamos un poquito más. Si te Sí, parece, después de estas dos obras clave, ¿no? Críticas, en este caso, la decoración de perro me ha dejado un poco sí, desorientado, ¿no? Porque
claro, con este tipo de experimentos y cómo lo muestra en la obra. Y vamos ya al Maestro y la Margarita, si te parece, vamos a entrar en profundidad. Háblanos acerca de ello, Rubén. Pues sí, El Maestro y Margarita, que es un libro que ya de entrada eh, voy a recomendar encarecidamente. Puedo comentar que empezó a escribirla en 1928 y que tuvo hasta tres borradores distintos. El primero de ellos le prendió fuego en el año 30 y en el año no, 29, perdón, tras una crisis porque consideraba que como no se le iba a dejar escribir, pues que no tenía mucho sentido continuar con ella. Pero su esposa en ese momento, que es en la cual se inspira el personaje de Margarita de la obra, eh, le pide, casi le implora que vuelva a escribirla y entonces la retoma en 1931. Estos acontecimientos que acabo de comentaros, el cómo prende fuego la obra, cómo su esposa le exige que, bueno, no lo exige, pero sí que le pide que la vuelva a escribir y demás, está recogido en la propia novela en el personaje del maestro, que no deja de ser el propio Bulgakov. Em, pues como comento, comienza el segundo borrador en el año 31 y básicamente en este segundo borrador queda lo que es el esqueleto principal de la obra realizado. Y más adelante, a partir del año 40, bueno, pues la obra queda inconclusa porque el autor fallece y es su propia esposa la que termina de finalizarla y más adelante se encarga de intentar publicarla. La obra se ubica en Moscú en la década de los años 30. eh, bueno, pues básicamente recibe la visita de Satán, disfrazado como uno de sus nombres, que es Volán, y se dedica a sembrar un poquito el caos en la ciudad. Viene acompañado por una serie de personajes como un gato que se desplaza a dos patas, que se llama Fagoto, eh, otro sirviente que se llama Behemoth, que es como una especie de camuflaje de otro nombre demoníaco que es Behemoth. Eh, Mm. Tiene otra compañera que se llama Abadona, que claramente hace referencia a Abaddon, que con la mirada puede matar a la gente. Y bueno, básicamente se encuentran en el parque del estanque que os comentaba antes y se encuentra pues con lo diré, con el presidente del Pasolit, que es un sindicato de autores y de editores y de críticos literarios. Entonces, bueno, pues este hombre les empieza a comentar a él y a otro poeta que se encuentra con el presidente del sindicato, que es Iván Nikolarievich, cuyo nombre significa literalmente el desamparado, pues cómo se reunió una vez con Poncio Pilatos y cómo Poncio Pilatos no tenía claro cómo iba a ser la ejecución de Jesucristo y entonces les empieza a dar una serie de información que no está recogida en los evangelios de la Biblia. Entonces, como en la Unión Soviética, pues básicamente, bueno, básicamente es ateísta y no creen en la existencia de Dios y mucho menos de Jesucristo, pues le dicen que todo lo que está comentando es una farsa y una mentira. Luego este hombre Volán les da información sobre encuentros que ha tenido con Emmanuel Kant y con otras celebridades a lo largo del tiempo, con lo cual, si ya no encajaba que se reuniese con Poncio Pilatos hace 2000 años, pues con Kant tampoco va a encajar que se haya reunido. Entonces, eh, bueno, pues ocurren una serie de circunstancias en esa charla, como por ejemplo la predicción del fallecimiento del presidente del Pasolit, que ocurre punto por punto, como comenta el personaje, y entonces Iván Nikolarievich, que es el poeta que os mencionaba, el desamparado, decide emprender de alguna forma una campaña para intentar parar los pies a este hombre y a su séquito de sirvientes y todo lo que intentan hacer sin demasiado éxito porque es encerrado en un manicomio. Eh, entonces aquí ya vemos una serie de críticas que son bastante interesantes. La primera, bueno, pues cómo la élite intelectual de ese momento descartaba cualquier tipo de idea que no encajase con sus propios preceptos y con los preceptos del propio régimen soviético. Por otro lado, vemos en la obra una fuerte crítica a elementos de cierta vida moderna, ¿no? Como podría ser, bueno, por ejemplo, el jazz o incluso el tratamiento de los enfermos en los manicomios.
Vemos también una crítica, aunque no se menciona explícitamente, también existe, como es a la Rusia zarista. De hecho, el único personaje que menciona a la Rusia zarista es el propio Volán, es el demonio, con lo cual ya nos hace eh, bueno, pues reflexionar un poco sobre la idea que tenía el propio autor de esa Rusia zarista. Y comentar también que la obra está dividida en dos partes. La primera parte sería esta que os he mencionado y la segunda parte ya se centra más en Margarita. Y bueno, pues básicamente recibe una oferta de Satán, de Volando, por decirlo así, que acepta y vemos cómo va convirtiéndose en una especie de bruja, ¿no? Que se encamina hacia un baile de medianoche, que es el conocido Walpurgis, que conocemos, y que coincide con la noche de Viernes Santo. Entonces, bueno, sin desvelar mucho más de la trama, sí que os puedo decir que aparte de la fuerte carga simbólica que tiene, la crítica es bastante notoria a todo el régimen, a toda esa burocracia, ¿no? que tenía la URSS, a su forma de trabajar, a su forma de relacionar, bueno, pues a todo lo que es los intelectuales, ¿no? con el propio régimen y con las ideas que tenían, y yo creo que es eh, una forma de acercarnos a la URSS distinta, una forma de acercarnos a la posible crítica o a la posible oposición a la URSS distinta por parte de un autor que vivió en sus propias carnes lo que era la censura y las consecuencias de oponerse a un régimen autoritario. En cuanto al estilo, es decir, ya has hablado de ese simbolismo, ¿no? De esa carga. Claro, estamos hablando de traducciones. Entonces, eso ya Sí. es diferente, evidentemente, a cómo se lee en la lengua original. Pero bueno, ¿qué estilo tiene? ¿Es ágil con la pluma? ¿Hay mucho diálogo? ¿Hay mucha descripción? Bueno, no sé, háblanos un poco también sobre la Sí. línea que lleva el autor. Pues yo puedo comentar por mi experiencia que es una obra que se lee de forma bastante ágil, que es algo que no me esperaría, y lo digo de corazón, de un autor ruso. No por nada, sino porque los autores rusos tienen la fama de ser un poquito complicadetes en su primera lectura. Y con Bulgakov no me está pasando esto. Es verdad que no tiene mucho diálogo, aunque cuando tiene que tenerlo, pues son páginas y páginas, pero principalmente es descriptivo lo que he podido observar. Y no es una descripción enrevesada, llena de metáforas, ni que sea farragosa de leer, sino todo lo contrario. Es bastante directa, sin demasiados artificios, va al grano y ya te digo, son casi 600 páginas de libro que nos hace pesado y que son bastante disfrutables. Madre mía, la verdad es que hemos conocido un poquito de este autor gracias a ti, Rubén. Hay apuntes muy interesantes. El tema de la élite intelectual y el régimen, eso es una cosa muy común en los regímenes. Sí. Y bueno, también esas críticas veradas y cómo se trata la crítica por parte de ellos. Muchas gracias por estar con nosotros, de verdad, por sacarnos a este autor. Y cuídate mucho, amigo. Ya iremos hablando para futuras intervenciones. Y no sé si aquí o en YouTube, ¿eh? Cuidado. Eso es. Muchas gracias a ti, Javier, por terminar un momentito y hacer un par de apuntes sobre la importancia de esta obra. Ya hemos Sí, comentado lo de los grafitis es verdad. en la zona de Moscú, donde se ubica la novela, pero ha trascendido. Hay un montón de óperas que se han realizado en su honor, muchas adaptaciones de teatro, también al cine, por cierto, pero también en la música. Podríamos hablar, por ejemplo, de la canción Sympathy for the Devil de los Rolling Stones. Podríamos hablar, por ejemplo, de la canción Love and Destroy de la banda Franz Ferdinand. Y sobre todo, y esto ya es un apunte que me toca a mí porque es mi banda favorita y como dicen los jóvenes, hablo de los jóvenes como si yo no lo fuera, pero Joven, bueno. joven eres tú, que justo antes hemos hablado Sí, fuera de micrófono de nuestras edades. sí, es Joven verdad. eres tú. Es verdad. Pero bueno, como dicen ahora los chavalitos de, no, es que este hombre es mi padre. Bueno, esta gente es mi padre. Son cinco y son mi padre todos. Por supuesto, Pearl Jam, no podía ser de otra forma. En su álbum Yield del año 98 dedica varias canciones a esta obra. Entonces,
No sé qué más queréis. Y lanzaos ya a por esta obra, leedla y disfrutadla como tiene que ser. Y ahora ya sí me despido. Muchas gracias, Javier, por estos A ti, minutitos. Muchas a gracias a ti. vosotros por escucharme y nos vemos en la próxima. Sea aquí, sea en YouTube, donde tú quieras. O por ahí, ¿no? O en un estudio de O en radio. persona tomándonos una cerveza, donde tú Exacto. quieras, Es Javier. que hace mucho que no nos vemos, es verdad. Sí, es verdad. ¿Vas a sacar libro o algo? Porque si es así ya lo hacemos en persona. Pues mira, te puedo comentar que he empezado a Exclusiva. escribir, pero sin ninguna pretensión. Ya veremos a dónde me lleva. Pero bueno, es acerca de Oriente, es de tu querido mundo oriental. No, en esta ocasión es ficción. Estoy intentando hacer algo con ficción. Ah, bueno. Ya te contaré un No me poquito más cuentes sobre más, ello. no te preocupes. Tú dale y ya Eso, cuando esté hecho ya me dices, oye, mira, eso tenemos es. eso a esa hora, ¿no? Pero está bien saber también que has vuelto, ¿no? A las andadas y encima meterte en la ficción, que Sí, es complejo, ¿no? Pues había ganitas de escribir otra vez. Sí, mucho sí, sí. ánimo, ¿eh? Muchas gracias. Cuídate, amigo. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, un abrazo a todos. Un beso. Chao. Adiós, Chao. adiós.